Buenos días, hermanos y hermanas. Que la bendición del Señor abunde en su vida en este nuevo día. Les habla su hermano en Cristo, Francisco Rojas. En el día de hoy llegamos al capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. Vimos en el capítulo 1 que allí se nos presenta la sabiduría del vivir cristiano. El capítulo 1 podríamos decir que se resume en un versículo que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor Jesucristo era el centro mismo de la vida del apóstol Pablo. Ahora, al observar este capítulo 2, encontramos que en los primeros 4 versículos que estudiaremos hoy, Pablo invita a la unidad y a la humildad entre los cristianos. Por consiguiente, el título de la prédica de hoy es a estar unidos en humildad. Les animo a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2 y leamos de versículo 1 al 4. Estaré leyendo la versión La Biblia de las Américas. Antes de dar lectura al texto bíblico, oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos das de fortalecernos en tu palabra. Guíanos en ellas para hacer tu voluntad. Dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos y hermanas, este texto bíblico tiene como enseñanza central que los cristianos estamos llamados a permanecer unidos a través de la humildad conforme al ejemplo del Señor Jesús. Hermanos, muchas personas, inclusive cristianos, viven solo para dar una buena impresión a los demás o para satisfacer sus propios intereses. Pero la contienda o la vanagloria traen discordia. Pablo, sin embargo, enfatiza la unidad espiritual, pidiendo a los filipenses amarse unos a otros y trabajar juntos con un corazón y un propósito. Cuando estamos unidos, hermanos, soportando los problemas de otros como si fuera nuestro, demostramos el ejemplo de Cristo, que pone primero a los demás y experimentamos la unidad. Dicho esto, pasamos a nuestro primer principio. Nuestro primer principio dice así: los cristianos debemos vivir los unos con los otros en unidad profunda. Este principio se fundamenta en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El versículo 1 es una lista, hermanos, de 5 aspectos importantes que tiene la iglesia, que tenemos los cristianos, y que darían como resultado la vida en comunión y unidad. Estos 5 aspectos son la base de la exhortación de Pablo a la unidad en la iglesia. A continuación, pasemos a ver el primero de estos motivos o razones. El primero, el aliento de Cristo. Este primer motivo o razón
es que en Cristo recibimos ánimo. Hermanos, sobre esta base debemos crecer en la unidad, recibiendo fuerza para fortalecer los lazos con los hermanos. Debemos buscar la unidad unos con otros para promover y perfeccionar este ánimo. Tenemos ahora el segundo motivo para la unidad, el incentivo del amor. En otras palabras, recibimos gran felicidad cuando practicamos el amor hacia Dios, hacia la familia, hacia los hermanos y los de afuera. El amor de Cristo nos impulsa a ayudar a otros. Tenemos ahora el tercer motivo para la unidad, la comunión en el Espíritu. Comunión se refiere a la participación común en la vida eterna que es suministrada por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Este es otro motivo para vivir en unidad los cristianos. Pasamos ahora al cuarto motivo para la unidad que nos habla Pablo en esta carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Tenemos como cuarto motivo un afecto profundo. Este quiere decir afecto sincero, genuino y ferviente entre los cristianos. Aspecto fundamental para la vida en la iglesia. Ahora llegamos al quinto motivo para la unidad, que produce gozo y que trae unión. El gozo de Pablo está conectado a su preocupación por la unidad de los creyentes. Los creyentes debemos amar por igual a los demás hermanos que están en el cuerpo de Cristo. Y debemos estar entrelazados en armonía, porque en Cristo tenemos los mismos deseos, hermanos. Para concluir esta parte, digo que estos elementos que acabo de mencionar son preciosas virtudes con las que contaba la iglesia de Filipo. Pregunto, ¿podría el apóstol Pablo decir lo mismo de nosotros? De esta manera llegamos a las aplicaciones para este primer principio. Primera aplicación. En cada iglesia hay opiniones, lealtades y conflictos. Pablo anima a los cristianos a ponernos de acuerdo con el otro, no seguir discutiendo y trabajar juntos. Segunda aplicación. Como creyentes deberíamos luchar contra un enemigo común, no unos contra otros. Cuando nos unimos en amor, abunda más la fortaleza de Cristo en nosotros. Y como tercera aplicación para este primer principio, mantengamos el ideal de un trabajo de equipo, consideración a los demás y ausencia de egoísmo. Hermanos, en una iglesia donde hay amor, donde hay unidad, y todos desean glorificar a Dios, ahí siempre habrá unidad. Llegamos ahora a nuestro segundo principio que dice así: los cristianos debemos ser humildes para estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tenemos como un subpunto este segundo principio: todos procuramos no nuestro propio bien, sino el de los demás. Este principio se desprende de los versículos 3 y 4 que leo a continuación. Dice así la palabra del Señor: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses,
sino más bien los intereses de los demás. Observemos la primera frase de este versículo que acabamos de leer. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. En otras versiones, como Reina Valera antigua, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. El egoísmo, hermanos, lleva a la contienda y es lo contrario a la humildad. ¿Qué significa por contienda? Es hacer algo con el propósito de contender. Eso inicialmente puede parecer raro o extraño. ¿Cómo puede ser la contienda, la disputa, las discusiones, una motivación para hacer algo? Pero si observamos las discusiones, es probable que muchas estén motivadas por contienda, por ganar la discusión más que por hacer el bien, por llevar las contrarias más que por edificar, y en algunos casos para humillar o hacerle daño al otro. Ahora bien, ¿qué significa por vanagloria? Vanagloria es literalmente gloria vana, gloria vacía, y sinónimo de jactancia o arrogancia. Sucede cuando una persona es motivada por darse gloria, por verse bien frente a los demás, y es muy apropiado llamarle vanagloria, es decir, gloria vacía, ya que el hombre ha sido creado para darle gloria a Dios. Vivir para la gloria de Dios satisface y llena, hermano, pero vivir para la gloria propia es vano y nunca llena. El exaltar a Dios es justo, pues Él es digno. Pero el autoexaltarse es una ilusión, una farsa, pues uno mismo sabe que por más que lo aparente, uno comete errores y falta, y ciertamente no es digno de gloria. Cuando se hace algo motivado por la gloria o el exaltarse a uno mismo, es ir en contra del bien del prójimo y la gloria de Dios, ya que el propósito principal es lucir bien. En ambos casos, tanto el contender como el vanagloriarse son opuestos a la humildad. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo en este versículo, con actitud humilde. ¿Y qué es la humildad? El texto lo define, que cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. En otras palabras, hermanos, es estimar a los demás como superiores. Esto, ¿cómo es posible en la práctica? Por naturaleza tendemos a fijar la atención en los errores y fracasos de los demás. Porque esto nos hace pensar que nosotros, que somos criaturas orgullosas, estamos mejor que los demás. Pero el que realmente está en Cristo, busca a Cristo en el otro cristiano, y esto es la humildad. Un ejemplo. Imagínate que cada redimido vea a su Señor y Salvador en cada hermano. Imagínate que estás en la IFE y notas la presencia de un hermano con el cual tienes un problema. Y hace mucho que no se hablan. Y de repente ya no lo ves a él y a su interesante falla, sino que ves en él al Rey de Reyes, quien derramó su sangre por él. ¿Cómo tratarás entonces a este hermano? Esta actitud es humildad y lleva a la unidad. Velar por nuestros propios intereses solo demuestra el egoísmo que hay en nuestros corazones. Por eso quien ha sido perfeccionado en el amor de Dios comprenderá que los demás también son de su incumbencia. Los intereses propios pasarán a otro plano y los intereses de los demás cobrarán mayor valor e importancia.
Resulta claro que Pablo nos anima a estar alerta contra cualquier egoísmo, prejuicio o celo que pueda conducir a una desunión. Hermanos, sin humildad no hay unidad. Con esto llegamos a las aplicaciones para el segundo principio. Primera aplicación: Cristo puso su vida a fin de pagar por nuestra culpa. Poner a un lado nuestros intereses personales es esencial para todas nuestras relaciones. Mostrar interés genuino en otros es una manera positiva de mantener la unidad entre los creyentes. La otra aplicación: debemos adoptar la actitud de Cristo en el servicio a los demás. Cuando renunciamos a nuestros intereses personales, hermanos, podemos servir con gozo, con amor y con bondad. La humildad, hermanos, es indispensable en la vida cristiana. Es indispensable en la iglesia. Y por última aplicación tenemos: sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, enfocados hacia la meta del llamado de Dios, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Recordemos nuevamente la enseñanza para hoy. Los cristianos estamos llamados a permanecer unidos a través de la humildad, conforme al ejemplo del Señor Jesús. Hermanos, finalmente oro para despedirme. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ayuda a enfocar nuestra vida en ti y corregir lo que no está bien en nosotros. Ayúdanos y guíanos para que hagamos tu voluntad en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la bendición del cielo abunde en su vida en este nuevo día. Hasta el próximo domingo.